Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Como decía Ricardo, tenemos la grata tarea de presentar al señor que está sentado a mi lado. San José de Feliciano, Entre Ríos. Hace bastante tiempo está viviendo en el conurbano. Fue canillita, fue metalúrgico, tornero, fue piquetero. Fue una persona que en los 90 se quedó sin laburo y se negó a recibir asistencia social, apostando a su laburo. Es básicamente una de las personas por la cual estoy en política, y es el certificado que tengo yo de presentarle a la gente que me dice que toda la política es igual. El certificado mío es Toti Flores. Él vive en Gregorio de la Ferrer, tiene una cooperativa que se llama La Juanita, que invito a conocer a través de internet. Ahí en uno de los, digamos, lugares más carenciados, él creó una escuela, el Jardín Ciel, que es un ejemplo y que universidades del mundo vienen a visitar. Hoy estamos dentro del espacio Cambiemos, es el futuro diputado nacional que digitó Elisa Carrió para que nos represente a los bonaerenses. Nosotros lo vamos a acompañar y le damos la bienvenida a este señor que es un ejemplo. Muchas gracias. Después de estas presentaciones voy a tener que decir algo interesante porque no... Y lo primero que quiero decir es el agradecimiento a la invitación de poder dialogar con ustedes y poder intercambiar ideas, y cada vez estoy más convencido de que hay mucha gente que aún en la distancia pensamos algo parecido con relación hacia dónde va el mundo, cómo es la cuestión de la política y cómo hay que incidir como para que estos cambios producidos a partir de la tecnología no se lleve puesto algo que tiene que ver con la necesidad de rescatar el humanismo necesario para que precisamente la tecnología no nos lleve por lugares que después no podamos volver. Así que también en la charla previa me voy con algunas cosas ya de salto que lo voy a incorporar seguramente en cada una de las charlas que estoy dando en otros lugares. Una es haber conocido así, muy por encima, a Leandro, que me dice que sostuvo su estudio produciendo cactus a partir de uno que fue reproduciendo. Hoy está con una beca ya, pero así sostuvo sus estudios. Y eso es maravilloso. Yo le voy a decir, porque el miércoles pasado estuvo en la Juanita Gustavo Grocopatel, que tiene un competidor para la manipulación genética de las semillas. Es decir, ojo que está terminando la escuela. Eso está acá. Es decir, Leandro, a lo mejor ustedes lo conocen, para mí me impresionó que de un cactus, Mariel, el cactus que le regalé puede ser reproducido, lo vendemos en la ruta 13, así que eso es lo maravilloso. En cada lugar que voy siempre hay algunos emprendedores innovadores que nos permite pensar en que la posibilidad enorme que tiene la Argentina a partir de darle valor a la creatividad. La Juanita es un... ¿Qué producen las Juanitas? Si nos preguntan, producimos de todo: pan dulce, textil, exportamos guardapolvo a Japón, remeras a Italia, tenemos un call center, un jardín de infantes, pero fundamentalmente produce dignidad. Y eso es necesario en todos los rincones del país, donde políticas económicas y fundamentalmente políticas de manipulación para poder someter a los pobres y hacerlos clientes de la política, precisamente ha impedido el desarrollo en los lugares más
desfavorable para que la creatividad que muchas personas tienen se puedan poner al servicio de la creación de riqueza. Por lo tanto, esa es mi primera impresión de Salto que me llevo, y como para la confirmado, porque eso ha sido parte de las resoluciones que fueron tomando a partir de que Lilita decide competir en la ciudad de Buenos Aires. Pedido por mí, por Marcela Campagnoli y por algunos otros compañeros. Por supuesto que la resolución en Cambiemos se darán los últimos días al cierre de la lista, y el trabajo que se está haciendo ahora es muy importante porque tiene que haber una tarea de lograr consenso entre todas las fuerzas políticas que componen Cambiemos para que la postulación de uno de los candidatos no sea un problema, sino todo lo contrario, que potencie la posibilidad de que Cambiemos pueda ganar las próximas elecciones. Así que para mí también es un honor ya el hecho de que Lilita me postule y que haya alguna aceptación en algunos lugares, por ejemplo en Cambiemos, que me invitan a dar esta charla y que muchos dan ya como número puesto. Todavía no está la resolución, para que quede claro, pero ya seguimos trabajando para que en estas elecciones, que es verdad, venimos de situaciones muy complicadas, ahora yo teniendo más focalizado mi tarea de salir al conurbano bonaerense, por ejemplo, y no estar tanto solamente en La Matanza, me doy cuenta de una pobreza estructural que no me lo imaginaba. Yo que no me asusta la pobreza, yo vivo en La Ferrere, digo, ¿no? Pero ir a lugares como Villa Itatí en Quilmes, por ejemplo, donde vivir en medio de una cava, donde todos los días, aunque no llueva, se inunda porque hace 30 años que está esa cava y que mucho dinero se ha destinado a estudiar de cómo se lo erradicaba y la corrupción se lo llevó puesto y no se pudo solucionar los problemas, es la verdad que indignante. O andar por Vida Inflamable en Avellaneda, o lo que pasa en Fuerte Apache en 3 de febrero, lugares que recorremos permanentemente, nos damos cuenta de una pobreza estructural que es muy difícil de salir y lograr el consenso de los propios habitantes de que es posible salir de la pobreza. Porque lo peor que ha pasado con la gestión anterior es que lo han convencido que los pobres no pueden salir de la pobreza, que solamente para los pobres hay planes asistenciales, que solamente hay para que coman y no tienen ningún derecho a vivir mejor. Por lo tanto, las condiciones de habitabilidad no cuentan a la hora de salida de la pobreza. Así que, es verdad, es difícil. Y los sectores medios, fundamentalmente, el año pasado han sufrido todo este reacomodamiento de la economía, pero sin embargo nosotros que transitamos las calles vemos que todavía la gente tiene esperanza en el cambio. ¿Cómo se hace palpable esto? Primero, que tiene un cambio cultural en los sectores más pobres. Antes, cuando algún funcionario iba a los barrios, lo que recibía era el pedido de planes sociales o bolsas de comida. Hoy lo que pide es trabajo. Ese es un cambio, porque es muy importante, porque quiere decir que hay esperanza de que es necesario el trabajo para la creación de riqueza. El gran desafío para la gestión es lograr esto. Y yo creo que sobre esa esperanza está la posibilidad de que se siga profundizando este cambio. La obra pública, en el lugar que vayamos, recién hablábamos con Marcelo y él me contaba de sus viajes por el norte del país y en la provincia de Buenos Aires, nosotros que recorremos la ruta vemos el intenso trabajo a través de la obra pública, que eso también da mano de obra intensiva y impacta sobre los sectores que han sido en los últimos años desplazados del trabajo genuino. Nos da una esperanza de que aún en las condiciones que hoy estamos y fundamentalmente en la cuestión económica, las elecciones para Cambiemos vienen con enormes posibilidades de mantener todo lo que se logró en las elecciones pasadas y a lo mejor inclusive en algunos sectores aumentarlo. El otro tema central que nos da esta esperanza es que hoy la sociedad ha empezado a entender que la corrupción mata, que la corrupción lastima,
que la corrupción nos quita educación, que la corrupción nos quita salud. Y eso me parece que es un proceso también de transformación cultural muy importante que antes no teníamos. Y tenemos que cambiar el paradigma que se había instalado en la provincia de Buenos Aires de un posibilismo, la verdad que absolutamente manipulado para que esto ocurra, de la resignación del roban pero hacen. Tenemos que terminar con el roban pero hacen, y ojalá en algunos años se conozca la gestión de Cambiemos que hicieron porque no robaron. Y yo creo que eso es un cambio muy grande que está muy esperanzado toda la sociedad. Recién Marcelo lo presentó como un diferente a los políticos, que hace una política diferente. ¿En qué radica esa diferencia? Cuando todo el mundo dice los políticos son todos. ¿Puedo contestar yo? Ahí está. No, básicamente que Totti ya fue diputado nacional del 2007 al 2011 y que sigue viviendo en su barrio y camina las calles que caminan sus vecinos, que ya es, digamos, algo inédito, y que es un constructor nato, que a partir de esta candidatura pudo demostrarle y demostrarnos a muchos que la política es otra cosa, que los que hacemos política muchas veces somos la contracara de lo que nos quieren hacer creer desde el Estado mafioso que nos gobernó, que la política es toda igual. Creo que con eso te contesto la pregunta, Cristina. ¿Cómo se revertiría esta conducta que vos mismo decís que tenemos de estos últimos años del asistencialismo? ¿Desde qué lugar empezaría? Por ejemplo, vos tenés un pasado piquetero y un día dijiste: a mí no me mantiene nadie, yo me mantengo. Eso es muy honorable. Y ahí empezaste tu tarea. ¿Vos crees que cooperativizando, formando centros, ONG, esa es la manera? Bien. Primero, a mí me parece que yo soy un político como una persona normal, digo. Eso quizás el hecho hoy de ser normal defina como algo distinto a la política, donde un político que obtiene un cargo y vive de pronto en un barrio, termina al año teniendo un departamento en Belgrano o en Puerto Madero. Bueno, ese tipo de político no quiero ser, porque mi identidad está ligada a donde vivo y a lo que hago. El desafío, me acuerdo, en el 2007, y algunos me preguntaban, ahora que sos diputado, ¿qué vas a cambiar de la política? Y la verdad que sería un soberbio si pensara que una persona podría cambiar un sistema político instalado desde hace muchos años, y mi objetivo fue mucho más modesto, es que la política no me cambie a mí. Y la verdad que cuando terminé mi mandato y volví a trabajar a la cooperativa en el 2011 y todas esas cosas, me sentí muy bien, y caminar por mi barrio con mis perros, sin guardaespaldas, sin nada, yo digo, cumplí con mi objetivo, no me cambió nada. Y ahí es la conclusión: no es que las instituciones cambian a los hombres, son los hombres que cambian a las instituciones. Por lo tanto, a mí me parece que la política va a cambiar cuando se llenen de personas honestas, de personas que trabajen, de personas que vean en la política vocación de servicio, no la utilización para beneficios personales. Así que bueno, ese es un poco el objetivo que tengo y lo que me anima y que es parte de mi vida, digamos. No estoy haciendo nada extraordinario cuando hago política, sino que estoy haciendo lo que venía haciendo. Con relación a los programas sociales, la Argentina fue un país de pleno empleo. La Argentina, la cultura del trabajo estaba instalada. Y la Argentina vivió etapas donde la cuestión del trabajo te daba la posibilidad de ascenso social combinado con la educación. Es decir, nosotros vivimos, y muchos todavía tenemos la experiencia muy nítida, de personas que venían del interior del país o del exterior, con una mano atrás y otra adelante, como se dice en el interior, y de pronto se transformaban en prósperos profesionales, en prósperos empresarios, y a partir de sus hijos muchas veces, porque la persona que venía era semianalfabeto, tenía solamente el primario completo, pero la escuela pública, la secundaria pública, la universidad,
posibilitaba que fueran profesionales y a través de esa vía ingresaba a ese sector de clase media y eran ejemplo para otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr, me parece que es lo que no tenemos que perder el sueño de eso. Y aún los que están en la pobreza, creo que lo peor que le puede pasar a un pobre es que lo vean como pobre, como que es constitutivo del ser humano ese que está ahí. Y sin embargo la pobreza es un estado y por lo tanto se puede modificar. Si nosotros no perdemos el sueño de que las cosas se pueden modificar y se pueden modificar para bien, vamos a tener la posibilidad. Y después concretamente el tema de la cultura del trabajo se fue perdiendo por política de Estado. En los años 90 se responde a las puebladas de Cutralcó y Jujuy, a los millones de personas que habían quedado desocupados, con una política de subsidio. En principio nosotros no habíamos hecho nada extraordinario porque los trabajadores no queríamos dádiva, digamos, no queríamos trabajo. Pero pasa el tiempo, va pasando el tiempo y vos te vas quebrando, digamos, no es fácil sostenerse sin eso. Y la única política de Estado fueron los subsidios. Pasó el gobierno de Menem, de la Rúa, de Duhalde, que aumentó los subsidios de manera descomunal, de Néstor, de Cristina, y los subsidios seguían aumentándose hasta llegar hoy que 8 millones de personas más o menos están relacionados con los subsidios estatales, y no se solucionó el problema de la pobreza. Hoy las estadísticas ciertas dicen de que cada 3 argentinos uno es pobre, por lo tanto eso no sirvió. Entonces, ¿cómo se revierte? Teniendo políticas de Estado para revertir eso, yendo que la inversión realmente sea para la infraestructura que genera la pobreza, que haya asfalto y luminaria en los barrios más pobres, que haya vivienda digna, que las rutas estén iluminadas. Una obra espectacular que tenemos en La Matanza es el Metrobús. Va a decir, bueno, pero el Metrobús cambió la vida. Sí, cambió la vida de La Matanza, porque la Ruta 3 es la columna vertebral, donde el ordenamiento del tránsito no es solamente eso lo más importante, también hay paradas con techo, donde vos cuando vas a trabajar no llueve, hay policía en cada una de las paradas, por lo tanto está más tranquilo, no hay tanta inseguridad, y fundamentalmente está totalmente iluminada la noche. Entonces vos ya tenés cierta certidumbre cuando salís, y eso va generando condiciones para que vos aspires más, porque cuando tu habitabilidad te somete también con la geografía de cuando salís, que tenés que salir en el charco, que en la esquina tenés a los pibes que te pueden afanar, que no llegás al colectivo, cuando llegás al colectivo tenés que esperar en la parada mientras llueve, la verdad que todo eso cargas a la hora de pensar en un futuro mejor. ¿Qué es lo primero que sí? Yo me quiero ir de acá. Yo sufrí esto en la Juanita. Lilita Carrió, ella alguna vez visitó los emprendimientos que tenemos en la Juanita, la escuela, nos fue a dar una charla sobre el tema del Paco, que era algo que teníamos el flagelo ahí en el barrio, y la verdad que la charla con los vecinos generó una enorme confianza. Nosotros no teníamos relación anterior con Carrió. Y después me dijo que estaba buscando un armado político para los próximos años, y me habló de lo que era el espíritu de la coalición cívica, un espacio amplio de convergencia de lo político con lo social y lo intelectual, que después fue precisamente eso, y a mí me gustó. De entrada, la confianza que había despertado en los vecinos con relación a la charla fue muy importante, porque nunca le dijo a los vecinos que le iba a solucionar el problema, sino que le dijo que algún día la sociedad iba a cambiar y que comprometido entre todos teníamos que empezar a luchar contra eso. Los vecinos le pedían que denuncie a los narcos que había en el barrio, y ella le dijo, si yo hago eso y me vuelvo a mi departamento de la calle Santa Fe, los que se quedan son ustedes. Y yo sentí que era una dirigente política que estaba protegiendo a nuestros vecinos. Y después en la charla avanzamos y me dijo esto de la coalición cívica, y me dijo algo que a mí me impactó, que fue que para hacer la coalición cívica ya tenía que renunciar a la banca diputada y la presidencia del ARI. En principio, digo, uno tiene prejuicio y dice, esto me está macaneando, ¿no? Diciendo. Después cuando lo hace, a mí me impactó.